Amigas y amigos, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas, sean todos bienvenidos a este programa de facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Estamos en esta jornada del jueves 21 de marzo del año 2024. Estamos en contacto hasta la ciudad de Cochabamba, Bolivia, con nuestro directo amigo, el profesional en economía, Neil García Velasco. Esta es la segunda entrevista y le damos una cordial bienvenida aquí a Facetas en Potosí, Bolivia. Adelante, Neil. Muchas gracias por la invitación, estimado Iván. Y bueno, aquí atento y dispuesto a, bueno, tocar temas económicos que nos interesa a todos, ¿no? En esta coyuntura que está muy caliente, si se quiere. Quiero comenzar este programa de 30 minutos con una pregunta que tiene relación con el censo, porque tú sabes que el censo, hacer una radiografía de Bolivia, tiene mucho en cuanto a un elemento importante como es la economía. Desde ese punto de vista, estimado Niles, como economista que eres, ¿podrías indicarnos en términos claros la importancia del censo desde el punto de vista económico para Bolivia en este 2020-2024? Adelante, por favor. O no, el censo sin duda es muy importante para los economistas, ¿no? Porque a través de los datos que se va a ir obteniendo, se va a poder diseñar políticas tanto coyunturales de corto plazo como estructurales de largo plazo, ¿no? Es una radiografía de la situación socioeconómica de nuestro país. Entonces, ahí radica la importancia, no solamente para que a través del diseño y la aplicación de políticas, generar, digamos, economía, sino también que vaya de la mano de lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, son dos elementos muy importantes que se busca conseguir con un censo, así en términos muy sencillos, mejorar en nuestra economía, generar más economía y también generar mayor calidad de vida en los ciudadanos. Está en las últimas horas, no corriendo un rumor, pero podría ser una especulación, pero de cualquier manera, en gran parte de la población existe una cierta desconfianza con referencia a este censo 2024, que como tú sabes muy bien, Neil, y el resto de los ciudadanos de Bolivia, ha tenido muchos problemas, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra hace un poco más de un año, porque la verdad el gobierno no se decidía a llevar a cabo este censo dentro de 48 horas. Pero la duda está en que el organismo que va a llevar adelante, que es el INE, no tiene confiabilidad, eso dice la gente. Si tú dices que es importante el tema económico, ¿qué pasaría si se alteran los datos económicos? Porque como tú bien has dicho, el censo tiene una raíz, una fuente económica. ¿Qué pasaría para el futuro de Bolivia? ¿Qué es lo que menos queremos nosotros? Es decir, nosotros queremos solamente la verdad que se nos diga respecto de la economía, cómo está esa radiografía del ingreso que tiene, de las fuentes de trabajo que hay en Bolivia, etcétera, etcétera. Por favor, una breve explicación al respecto. Sí, a ver, para hacer un levantamiento de datos, es muy importante en primera instancia que aquellos que van a ser partícipes de esta actividad sean personas muy preparadas. Lo que me llama la atención y lo que me preocupa es que hace tal vez unas 72 horas todavía se estaban requiriendo personal para encuestadores para llevar para obtener datos. Y bueno, no es, yo decía, tan poco tiempo, ¿cómo es que se van a preparar, ¿no es cierto? Una encuesta, no estamos hablando de un censo, de una encuesta, de un estudio de mercado, de lo más pequeño, lo más básico, digamos, se requiere de mucha preparación, de mucho profesionalismo, ¿no? Entonces, no solamente por las preguntas, por la forma en que se va a preguntar, seguramente algún ciudadano tendrá alguna duda y tiene que estar muy preparado el censista para responder, ¿no? Con profesionalismo.
Entonces, la verdad que eso preocupa mucho y cualquier investigador, ¿no? Cualquier estadista, cualquier investigador, va a ver ese elemento muy preocupante, ¿no? Como te decía entonces, una investigación de lo más sencillo, de lo más básico, podríamos decir, de un negocio, de lo más básico que quiera hacer una encuesta, requiere de personas muy preparadas, prácticamente profesionales, ¿cierto? Entonces, de ahí y aparte la duda, digamos, de que no tenga, todos queremos tener éxito y por supuesto necesitamos datos de la situación socioeconómica para diseñar políticas y a través de esta mejorar nuestra economía, mejorar la calidad de vida. Es muy importante, pero de la forma, de la manera en que se está llevando a cabo, realmente surgen muchísimas dudas de su efectividad de este censo. Esperemos que en el tiempo que se ha dado para conocer los resultados de este censo, esos datos que arrojen de verdad sean positivos y no sean solamente datos de carácter político partidista, porque también esa es la duda que tiene la población boliviana. Sí, sí, Doy la sí. vuelta a la página, estimado Neil, pero vamos a seguir hablando de economía. Recuerdo bien que en la primera entrevista hiciste una muy buena fundamentación respecto de la fuerza, de la importancia que tiene la economía frente a la política y de que no se debe mentir como los gobernantes muchos lo hacen, haciendo prioridad a la política antes que a la economía. Hace algunas horas, el presidente de nuestra patria, Luis Arce, dijo que Bolivia tiene una buena espalda económica y avanza pese a quien le pese. Y él ha rechazado que se está en una crisis gracias a las medidas que se han implementado. Y en cuanto a la escasez de dólares, dice que solamente habría habido una especulación y que los dólares están ahí en el Banco Central de Bolivia. ¿Qué opinas sobre esto tú como economista? Porque reitero, es mentirle eso a la población. La realidad es diferente. En algún momento un periodista, si mal no recuerdo, creo que de La Paz le dijo al ministro de Economía que vayamos a una agencia bancaria y veamos si de verdad le van a poder vender dólares. Y bueno, no respondió a la pregunta. ¿Qué opinas sobre este panorama que yo lo veo desalentador porque estoy viendo que más prima la política partidista y no la economía? Por favor, al Bueno, respecto. una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se siente, lo que se ve. Los datos, los hechos nos muestran que la economía no está bien. Eh, a ver, sin duda estamos con problemas muy serios en nuestra economía, nuestros ingresos han disminuido. Uno va al banco a sacar sus dólares, ¿no? O sus euros, por decirlo, y lo que le dicen en el banco es que no hay dólares y no hay euros. Suficiente con ese detalle para que la gente pueda desconfiar, la gente de a pie. O también cuando mandan del exterior a sus parientes, a sus familias, ya sean dólares, sean euros, de la misma manera. Lo que le dicen es que no hay dólares, no hay euros, ¿no? Entonces, prácticamente la banca nos está diciendo que no hay divisas en nuestro país, que ha disminuido la cantidad de divisas en nuestro país. También el poder adquisitivo se nota, las familias, los hogares lo sienten en que el poder adquisitivo va disminuyendo, ¿no? Y yo diría que en los últimos días se han ido incrementando más los precios y el poder adquisitivo obviamente va disminuyendo, o sea, no les alcanza la plata a las familias, ¿no? Entonces, disminuye y la pobreza cada vez más se está incrementando, la informalidad está por encima del 85%. Entonces, son todos esos elementos, se resumen en dos palabras. Algún economista de un país vecino ya lo dijo, no hay plata, ¿no? No hay plata en nuestro país, ese es el problema en que estamos trabajando. No lo digo yo, lo dice el ciudadano de a pie cuando se queja de que no le están devolviendo su dólar, sus divisas, o cuando se queja de que no le alcanza el sueldo, el salario, ¿no? O vemos nomás en las calles que la informalidad se está incrementando. Entonces, todos estos elementos nos indican que no hay plata, ¿no?
Entonces, es un problema que estamos atravesando y lo que hay que hacer es un diagnóstico para identificar las causas de este problema. Entonces, ¿cuál es la causa? Pero cuando la causa es, a ver, es como cuando un negocio de un ciudadano común no funciona, ¿no? Una persona, una familia abre su negocio y resulta que el negocio ya no le está dando los ingresos que le daban anteriormente, ¿no? Le está yendo muy mal en su negocio. Entonces, ¿qué hace? Bueno, entonces lo que tiene que hacer es ajustar los recursos financieros que tiene, ¿no? Hasta ver otra opción, digamos, ya que el actual negocio no le está funcionando. Y eso en términos económicos se llama modelo económico. Entonces, no hay plata porque nuestro modelo económico ya no está generando ingresos, ya no está generando ingresos. Y cuáles son las causas, pero antes sería bueno tal vez aclarar en qué consiste nuestro modelo económico en términos muy sencillitos, ¿no? El modelo económico es básicamente, consiste en la captura de los excedentes de los recursos hidrocarburíferos, particularmente del gas natural, ¿no? Por muchos años se ha capturado buenos excedentes de casi 6.000 millones de dólares anuales, el 85%, es decir, el gobierno la ingresaba entre 4.000 a 5.000 millones de dólares mensualmente, ¿no? Entonces, bastante dinero, producto de los excedentes del gas natural. Y estos excedentes se los distribuían o se los canalizaban, digamos, a través de las empresas públicas, que a la fecha casi todas son deficitarias, ¿no? A través de las empresas privadas, ¿no? Con créditos productivos, con tasas de interés muy interesantes, etcétera, y también destinadas a los bonos, bono Juana Zurduy, bono Juancito Pinto, etcétera, con el objetivo de salir de la pobreza para vivir bien, ¿no es cierto? Bueno, pero ya no tenemos pues ahora los excedentes, los volúmenes han disminuido, ya no tenemos los mismos ingresos, por tanto no hay cómo financiar, ¿no es cierto?, estos elementos. ¿Con qué vamos a financiar? Además, no nos olvidemos que no solamente ha bajado las exportaciones de gas, sino que por otra parte estamos importando también elementos hidrocarburíferos como la gasolina y el diésel, y eso es un monto muy, muy elevado. Entonces eso nos genera un déficit comercial en la balanza de pagos, hablando en comercio internacional. Entonces, esa es una de las causas por la que no hay plata en nuestro país. Bueno, entonces, lo que todos los bolivianos necesitamos es que mejoremos nuestro negocio, es decir, nuestro modelo económico. Si no nos funciona, tenemos que cambiar a otro que nos funcione y que nos genere mayores ingresos, ¿no? Pero el gobierno insiste en que este modelo económico es eficaz, o perdón, es efectiva, digamos, pero los hechos nos demuestran que no. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Con qué va a financiar? Entonces, lo que hace, como ya no hay excedentes, entonces está financiando con deuda pública, es decir, con deuda externa y con deuda interna. Con deuda interna a través del Banco Central, y ahí es donde no viene el problema de las reservas internacionales. Una disminución increíble de más de 14.000 millones de dólares a la fecha a 670 millones más o menos de dólares en divisas. Entonces, las reservas internacionales se han destinado, digamos, a prácticamente lo que es el gasto público. Bien, entonces ese es un problema que tenemos que solucionar. Ahora bien, el gobierno lo que hace es aplicar medidas. Inicialmente la ley del oro, bonos, un montón de bonos, pero ninguna de estas medidas logran ser efectivas. ¿Cuándo una política es efectiva? Una política es efectiva cuando estabiliza la economía o cuando su impacto es de crecimiento en la economía. Pero ninguna de estas medidas ha logrado estabilizar o generar crecimiento en nuestra economía.
No lo digo yo, no lo dicen analistas, lo dicen los datos del mismo gobierno que nos muestra, digamos, a través del Banco Central o del Ministerio de Finanzas y Economía. Por tanto, está claro, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que tenemos un gran problema que es de déficit comercial, que es de déficit público por el inmenso gasto que está generando el gobierno y las medidas que se están aplicando no están atacando ya al problema, ¿no? No están, por tanto, estas medidas son simplemente paliativas, no son efectivas, son paliativas de corto plazo y que eso es una bomba de tiempo, ¿no? Que en el futuro podríamos tener graves consecuencias para nuestra economía, hablando de inflación, hablando de desempleo y otros elementos más que no quisiéramos, digamos, llegar a lo que fue en los años 80, por ejemplo, ¿no? No es que seamos ni tú ni yo masoquistas económicos, pero hay necesidad de seguir hablando sobre estos temas porque la gente tiene que entender, y ese también es una de las razones de los propósitos que tienen los programas, en este caso de las redes sociales como facetas. Primero, el presidente de Argentina, Milei, no es que haga comparación, ha dicho algo que tú acabas de manifestar, que cuando hay una crisis económica hay que atacar a las causas, no a los efectos. Porque en la Argentina lo único que hacía el anterior gobierno de Alberto Fernández era atacar a los efectos, pero no a la causa, y ahora se está atacando a la causa, y poco a poco se van a ver los resultados en Argentina, aunque claro, hay un problema social muy grande. En Bolivia, por eso te decía, no es que seamos masoquistas, no hay plata, tú lo has dicho, no hay dinero, no hay dólares, eso es lo más grave. Y tú sabes que con los dólares se mueve la economía, no es que el boliviano esté subiendo de categoría, pero el dólar, al que no nos guste, es el patrón del dinero en casi todo el mundo. En la anterior semana, y lo digo esto con el mayor de los respetos y quiero conocer tu opinión sobre dos temas, la anterior semana, en Contrarruta, el gobierno ha creado una empresa estratégica para comercializar el oro. Es una empresa, no recuerdo en este momento su razón social, pero que dice que se va a dedicar exclusivamente a comercializar el oro y ya se ordenó que reciba fondos del Banco Central de Bolivia. Un tema. El otro tema, que hace 2 días el nuevo ministro de Minería y Metalúrgica, Alejandro Santos Lauro, ha informado de la creación de nuevas empresas estratégicas para el sector minero, dice con el objetivo de crear empleos directos e indirectos para fortalecer a la Comibol y a los mineros sindicalizados. Tu opinión como economista sobre estos dos temas, que como tú lo has dicho, creo que va a seguir incidiendo en que el mal se profundice y se haga más grande. Adelante, por favor, estimado Ney. Bueno, sigue siendo una política de gasto, ¿no? Entonces, el gobierno está apostando a seguir agigantando el Estado, ¿no? Y quitando, digamos, mm, toda posibilidad de éxito de la iniciativa privada. Estamos hablando de la inversión privada y de las exportaciones, que precisamente no hace 2 semanas creo que se había firmado un convenio con los empresarios, un convenio o no convenio, unas 10 medidas, ¿no es cierto?, para liberalizar las exportaciones que en realidad no tienen ningún efecto. Entonces, el gobierno está, con todas estas medidas, lo que el gobierno está haciendo simplemente es eh, alargar la agonía de nuestra economía. Como bien decías, no está atacando el problema, no está aplicando simplemente políticas para sobrevivir en nuestra economía. Entonces, simple y llanamente, para que la gente nos entienda, estas políticas no van a ser efectivas para el común, tal vez para unos cuantos empresarios, ¿no? Pero no va a repercutir esto en la sociedad, es decir, en mejorar las condiciones económicas, los ingresos de los ciudadanos o la calidad de vida. Cuando hablo de calidad de vida estoy hablando de salud, de educación, sistemas, servicios básicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas medidas serán tal vez efectiva temporalmente para un grupo de empresarios, pero no así para la ciudadanía, definitivamente. Entonces, si nosotros vemos cómo se maneja la minería, tantos años ya que nuestro país vive de la minería, en qué ha
afectado, digamos, positivamente a los ciudadanos, en nada. Es más, todo lo contrario, en términos de medio ambiente, más bien son muy perjudiciales, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que simplemente son medidas para que escuche la gente y diga, sí, nuestros gobernantes están haciendo buenos convenios, buenas medidas y que todo va a estar bien, ¿no? Pero la realidad no es esa, ¿no? Entonces, necesitamos urgente medidas estructurales porque los problemas son estructurales. No necesitamos políticas paliativas, coyunturales de corto plazo. Urge medidas estructurales. Eso es muy, muy importante. Economía comunitaria productiva. Quizás me falta alguna palabra más, pero ese ha sido no solo el eslogan, aunque más parecía eslogan que política económica, que ha llevado adelante el gobierno del movimiento al socialismo desde el gobierno de Evo Morales. Pero en el fondo, como tú también bien has manifestado y es cierto, eso ha sido gracias a los buenos precios de las materias primas y sobre todo también el tema de los hidrocarburos. Pero hoy se han acabado, aunque la minería subsiste. Pero era básicamente para el MAS economía interna, una economía comunitaria. ¿Crees tú que cambiando esa economía a una economía libre de mercado, porque ese es otro tema, podría cambiar la situación económica de Bolivia? Claro, alguien dirá, pero tendría que cambiar el gobierno, no lo va a hacer, etcétera. Pero así hablando a secas, cambiar de esa economía comunitaria productiva a una economía libre de mercado cambiaría la situación de Bolivia porque tú muy bien lo has descrito. Estas medidas que las había propuesto, a ver, vamos a ver, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, fueron en realidad liberar la libre venta y compra de dólares, suprimir los cupos de exportación y la libre exportación de productos, eliminar el impuesto a las transacciones financieras, aprobar créditos internacionales en la Asamblea Legislativa e ir al tema de los bonos, pero en dólares. Conclusión, mi pregunta, ¿sería viable cambiar a una economía libre de mercado? Porque hay muchos países en el mundo y la Argentina, sin ir lejos, obviamente que socialmente cuesta, pero está yendo, está ascendiendo y en Bolivia estamos en contrarruta económica. También tu opinión quiero conocer al respecto, estimado Nair. Bueno, en este momento, como te manifestaba al inicio, nuestro negocio no nos está generando ingresos. Es decir, nuestro modelo que está basado en los excedentes del gas natural, como se ha agotado el gas natural, ya no estamos recibiendo ingresos. Por tanto, lo más lógico es que una persona, cuando ve que sus ingresos, que su negocio no le funciona, cambia de negocio. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar de modelo. ¿Y cuál es el modelo más efectivo en este momento? Es precisamente la propuesta que tiene el IPSE, liberalizar las exportaciones y profundizar, digamos, dar garantías jurídicas a la inversión privada, a la inversión extranjera directa, que vengan extranjeros a invertir a nuestro país. Para eso se les tiene que dar las condiciones ¿no? Y esas condiciones se le hacen a través no solamente de una ley, sino de la misma constitución política del Estado. Nuestra economía está constitucionalizada como una economía primaria, ¿no? Por tanto, eso de alguna manera a los inversores, digamos, les da miedo poder venir a nuestro país e invertir. Entonces, tenemos que dar las condiciones a través, obviamente, de seguridad jurídica, ¿no? Plasmados en leyes y en la misma condición política del Estado. Sin duda que la mejor opción es la liberalización de las exportaciones, es decir, que el Estado no se meta absolutamente en nada con la exportación. Por ejemplo, en estas 10 medidas que se ha firmado para liberalizar, en realidad lo que se está liberalizando es los trámites, nada más. Los cupos se mantienen, hay muchos elementos que se mantienen, entonces no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Entonces hay que liberalizar las exportaciones y hay que fomentar la inversión privada. Es una opción, digamos, como ha pasado, no es lo mismo porque son distintas épocas. En el 80
¿no? En el 85, que ahí se aplicó una política neoliberal, que se aplicó esta medida estructural neoliberal y la economía, pero increíblemente mejoró, pese a que no teníamos absolutamente industrias y nada de aquello, ¿no es cierto? Ahora estamos en mejores condiciones, son otras épocas y nos puede ir mucho mejor todavía. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice, con la propuesta de IPSE, pero ¿de qué nos sirve, digamos, digo, de liberalizar las exportaciones y otras medidas más si si continuamos con el gas, con la misma estructura del Estado? Más de casi 600, más de medio millón de funcionarios públicos, empresas públicas, la mayoría, casi por no decir todas, deficitarias, ¿no? Sueldos y salarios, pero son altísimo dinero, mucho dinero que se va al sector público y y no solamente porque se va mucho dinero, sino porque cuando el Estado es grande significa mayor burocracia y la burocracia te lleva a la corrupción. Entonces, si no disminuimos la cantidad o el tamaño del Estado, no va a ser efectiva, digamos, esta propuesta que tiene el IPSE. Entonces, por ejemplo, en este momento, con solamente reducir a la mitad el presupuesto de gasto destinado de la función pública, estaríamos solucionando el problema que tenemos de déficit público, ¿no es cierto? Sin hacer mucho problema, pero claro, esto sería un costo altísimo para el gobierno, ¿no? Entonces, decimos muchas cosas, pero realmente no vemos el problema fundamental. Aquí el problema es el gasto, el tamaño del Estado. Entonces, podemos decir liberalizar las exportaciones, mejorar la inversión, pero si se mantiene el Estado, no va a ser efectiva ninguna de estas medidas. El próximo año habrán elecciones en nuestro país, estimado Neil, y como tú bien sabes, un problema que tenemos, pero al parecer a nadie le importa, es el tema del padrón electoral, porque con el padrón electoral que se tiene viciado, ya sabemos quién va a ganar las elecciones, vamos a ir a votar a las urnas, pero no vamos a elegir. Desde esa óptica, quisiera conocer tu mensaje más que opinión para que puedan escuchar los políticos quienes están pensando terciar a futuro en las elecciones del próximo año. ¿En qué? En lo que tú acabas de decir. Hay que reducir el tamaño del Estado. Porque la oposición política, si va a haber, no solo tiene que ser eso, oponerse por oponerse y ser lo mismo de lo mismo, sino que debe plantearse un punto muy estratégico que es el que tú has dicho y el que estoy muy de acuerdo y hay mucha gente que está de acuerdo. Reducir a la mínima expresión la presencia del Estado. ¿Cuál sería ese tu mensaje para esos políticos, para esas personas que pretenden postularse a la presidencia del Estado plurinacional de Bolivia? Bueno, tienen que ser muy claros en su proyecto político, ¿no? Porque si vamos en las mismas condiciones, con con la misma estructura de Estado, ¿no? Vamos con las mismas estructuras de Estado. Si vamos con la idea de mantener el modelo económico o el nivel de la economía, porque nuestra economía es primaria, ¿no? Entonces, simplemente se está cambiando de patrón, simplemente se está cambiando de dueño, no simplemente está cambiando de gobernante, pero las estructuras continúan. Entonces, cualquiera, vaya a Mesa, vaya a Tuto Quiroga, no sabemos, cualquiera de estos señores que vayan, tienen que ser claros en su propuesta. Es decir, vamos a reducir el tamaño del Estado, ¿no? Y no, vamos a suponer que no en su totalidad, pero por lo menos que alguien se anime a decir hasta un 25%, por decir. Vamos a reducir el tamaño del Estado. Por tanto, vamos a usar tanto de dinero y en tantos años vamos a solucionar el problema del déficit fiscal. No tiene que ser claro. Vamos a transitar a una economía mucho más avanzada. Este modelo económico ya no sirve, ¿no? Por tanto, mi modelo económico consiste, si bien estoy a favor del libre mercado, pero ¿cómo lo voy a manejar? Mi modelo económico consiste en esto, tiene que ser claro. El exportador, el inversor. Entonces,
tal cual lo ha hecho Milei. Muchos no les gusta Milei. Milei ha sido muy claro en su propuesta, por eso que le ha ido muy bien. Ha sido muy, muy, muy claro en su propuesta. No, y ha llamado la atención a jóvenes, a mayores, a personas que estaban muy mal económicamente, etcétera, etcétera, y lo ha ido muy bien. Entonces, los que van a participar de las próximas elecciones, si realmente queremos que cambie todo esto, la propuesta de aquellos que se van a postular tienen que ser claras. Pero si no se atreven, es más, hasta ahora no veo que alguno de estos líderes diga, yo soy liberal, digamos, ¿no? Le tienen mucho miedo a ese término, piensan que liberal, ¿no? O de derecha. Bueno, a mí mismo no me gusta hablar de derecha porque son términos ya muy del pasado, digamos, pero ya nos han acostumbrado con esos términos. Simplemente son opciones, digamos, de cómo manejar, cómo sacar adelante una economía, ¿no? Y en este caso urge una economía realmente liberal, parecida digo porque no vivimos la misma época de los 80, del 85, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser muy claros y eso preocupa. Yo hablo con colegas, con amigos, con mis estudiantes, ¿no? Y dicen, pero quién va a ser el próximo gobierno? En otras palabras, lo que nos dicen es, no hay alguien que nos diga que va a ser algo diferente. Todos están en la línea de sí, si hay más recursos, no hay más recursos, no hay nadie que diga, ya no vamos a vivir de los recursos naturales. Efectivamente es importante, pero de verdad vamos a transitar en una economía de la industrialización. No la industrialización que nos dicen ahora, porque hasta ahora la famosa industrialización por sustitución de importaciones no tenemos datos, no sabemos realmente cómo está marchando esta situación, ¿no? Pero yo no veo productos competitivos con otros y, bueno, no sé, al parecer no está yendo muy bien con este tema. Entonces, tienen que ser muy claros para que realmente haya, y yo veo en la gente ya que realmente quiere un cambio, ¿no? Ya gracias al celular, a las redes sociales, la información, que está a la mano, la gente ya de a poco se va dando cuenta, pero no ves realmente personas que vayan a conducir de diferente manera, ¿no? Que nos lleven realmente a la prosperidad, al desarrollo económico, a una mejor calidad de vida, a producir productos o bienes competitivos en el contexto internacional. Si no, vamos a estar en lo mismo, ¿no? Hay que romper el paradigma del más, Sí, hay que sí. ser más sinceros, decir soy liberal, aunque no nos guste, contrario a la izquierda, a la derecha, dejar las Pero mira, políticas colectivistas. lo bueno, Iván, de esto es que ya hay mucha gente que ya, yo veo incluso algunos otros, hay analistas, algunos colegas economistas, que ya cuando salen ya alguna entrevista o algo, ya se denominan, ¿no? Dicen, yo soy liberal, yo quiero que la economía se maneje de esta manera. Lo que antes no se podía todavía hablar, decir yo soy de derecho o neoliberal o algo era fuerte, digamos, ¿no? Pero ya hay gente que se está animando, digamos, profesionales, jóvenes y todo. Bueno, esperemos que falta alguien que nos conduzca como Milei, Exacto. digamos, ¿no? Y que diga, vamos en esta línea. Así es. Como siempre, tus puntos de vista positivos, saludables para quienes nos ven, porque es muy interesante, me encanta a mí hablar de economía, soy abogado, no economista, pero me encanta seguir aprendiendo y creo que las verdades se las tiene que decir desde este punto de vista. Haciendo votos para que muy pronto volvamos a tener otra entrevista, creo que hemos de estar más seguido porque hay temas muy importantes que seguir hablando sobre la economía, estimado Neil. Te agradezco desde Cochabamba, Bolivia, donde estás. Y en el final quiero un hasta luego, porque reitero, voy a seguir buscándote para que sigamos hablando temas de economía. Tu despedida y te agradezco muy de veras por tu participación en el programa de hoy. Adelante, Neil. De acuerdo, no, primero agradecerte, Iván, creo que hay muchos que estamos en esa línea de buscar mejorar las condiciones de nuestro país, de nuestros hogares, tanto económicamente como en temas de la calidad de vida.
mejorar, transformar. El sueño de muchos de nosotros es ya transformar nuestra economía, nuestra realidad, porque pues cada día estamos viendo noticias de otros países y vemos cómo hay otros países que están avanzando, desarrollándose, y nosotros, en lugar de ir en esa línea de la prosperidad, del desarrollo, estamos trancados, ¿no? Pero lo bueno de todo esto es que, al igual que tú, Iván, y hay muchos, hay personas que están, no es necesario ser economista, como bien tú lo dices, tú eres abogado, pero te interesa, es que los seres humanos por naturaleza somos hombres económicos, somos hombres de economía, somos hombres de historia y lo llevamos en la sangre, y eso nos mueve. Es por eso que hay abogados que están muy metidos en temas económicos, hay médicos, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora como nunca, gracias a las redes sociales, estoy viendo que muchos se están interesando para bien, digamos, de nuestro país. Un abrazo, querido Iván, muchas gracias por la invitación y a la orden. Gracias, Neil. Hemos conversado con Neil desde Cochabamba, Bolivia. Neil García Velasco, economista él, y hoy hemos hablado temas de economía, la situación económica de nuestra patria. Gracias, Neil, nos veremos muy pronto, y a ustedes, señoras y señores, gracias por su deferencia. Volveremos con facetas en cualquier momento. Permiso.